por acá te sientas y cómo pensaban en la época. Lo que quiero dar a entrever es que la respuesta inmediata de la gente en esa época era: esto ocurrió por esto, y la mayor parte creía eso. Esto ocurrió como castigo divino. 2007, encuesta por el terremoto de Pisco, un 80% de la gente creyó que era un castigo divino. El terremoto de Pisco. Sí. No vamos a juzgar si están equivocados o no. Lo que quiero tener en consideración ahí es que una mayoría de personas consideran que este fenómeno es por eso. Entonces, si yo tomo de ahí una muestra, voy a creer, o sea, voy a dar un diagnóstico acertado o casi acertado, ¿no? Porque la mayor parte de gente me dice que piensa en eso. Pero si ahora yo quiero hacer mi historia con ustedes, va a ser muy difícil. Si yo, a partir de una muestra, quiero determinar, a partir de una muestra, quiero determinar qué es lo que entienden por historia, vamos a tener problemas. Yo sé que cada uno tiene un concepto distinto. Y vayamos a casos específicos. ¿Qué de historia? No sería la pregunta entonces, o sea, porque en el primer caso esta pregunta por algo divino, en este caso es sobre qué es historia, pero si preguntáramos algo más... ¿Cómo se originan los terremotos? En ese caso, como es un conocimiento científico casi aceptado, la mayoría va a ser por el movimiento de las placas. Claro, ahí sí no hay ningún problema. Pero el detalle es que eso no me va a salir. ¿Por qué? Como mi historia. ¿Por qué razón? Porque eso ya lo sé. O sea, yo ya sé que los terremotos se originan por el movimiento de las placas. Pero si yo quiero ver un fenómeno, pregunto, ¿quién es el causante? ¿Quién es el causante de la actual crisis política? Ahí cada vez va a haber problemas. Si yo me voy a preguntas cerradas, me voy a un asunto dicotomía, a una dicotomía, diría, ¿no? La izquierda o la derecha, vamos a tener un problema porque no va a ser algo objetivo. Estoy tratando de mirar para uno de los dos lados, ¿no? Pero si yo doy como respuesta abierta, por allá me van a decir Dina, por allá me van a decir los rojos, por allá me van a decir los carrujos, por allá me van a decir los blancos, Castillo, los capitalistas, Congreso. muchas cosas, ¿no? Congreso. Esa diversidad de respuestas me da a entender de que no hay una forma de poder, con mi historia, en la actualidad, llegar a un diagnóstico acertado, ¿no? A partir de una muestra. Me sirve la microhistoria en algún sentido, más que nada en asuntos cuantitativos. Cualitativos en la actualidad no, cuantitativos sí. Porque eso es casi inamovible, lo cuantitativo, me refiero. Si yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuánta es la población? ¿Cuánto es? Si yo quiero hacer un estudio de microhistoria y a ustedes les pregunto cosas cuantitativas, ¿no? Ejemplo, tomaría una muestra, una encuesta, creo que ya habíamos hablado de la encuesta. Una encuesta podría ser un ejemplo de un diagnóstico a partir de algo microscópico. Ya, ustedes revisan las encuestas cuánto tienen de fiabilidad, tienen que tener 95% para ser algo fiables, y eso significa que tienen que tener una muestra aproximadamente de 5.000 personas a nivel nacional. Entonces ahí me da una muestra casi cercana a los resultados finales. Segundo concepto, entonces, ¿qué era el segundo concepto? Es la historia que mediante una muestra quiere mostrar una totalidad. Y hay un tercer concepto que se puede observar en este sentido, que es el siguiente, ¿no? Es la historia de lo sin historia. Pero claro, este es un concepto que yo lo he encontrado hay un libro de Diana Regalado sobre justamente historiografía mundial. Y ella dice, ¿no? Es también la historia de los sin historia. ¿Por qué? Porque la microhistoria de quién se ocupa, no se ocupa de grandes personajes, se ocupa de gente común y corriente. Y este concepto también coincidiría con las historias desde las periferias, historias desde abajo. Entonces, ese sería un tercer concepto. Pues la recomendación, juntar estos tres conceptos para entender justamente qué es la microhistoria. Aquí no vamos a quedar un rato y te voy a tomar examen y continuamos, ¿no? O
Ya, vamos a continuar, obviamente. La influencia de la... Por ejemplo, profesor, Dime. en el caso del deporte se puede abordar desde una tendencia de la historia subalterna, por ejemplo. Si te refieres por fútbol femenino, es un asunto micro subalterno. ¿Qué enfoque sería recomendado para abordar esa cuestión, ¿no? del deporte? Es que el deporte no tiene, mira, este es un detalle. A ver, es un detalle. Mira, a ver, repito, vamos a comentar la metodología. Hoy día nos parte de la metodología. Primera obra importante, que es Los gusanos, Carlos Ginsburg. ¿De qué trata que es Los gusanos? Trata de un expediente, metodología de esta obra. Metodología de esta obra. Fuente, expediente levantado contra Menocchio, un comerciante o un molinero del siglo XVI. Esa es la fuente. ¿Ya? Un expediente judicial levantado contra Menocchio, un molinero del siglo XVI. Menocchio, creo que se le debe decir Menocchio. Sí, porque es italiano, casi latinizado. ¿Tipo genovés? Es con doble C, pero ya. Esa es la fuente. Ya, es la fuente. Es un expediente judicial levantado contra Menocchio. En ese expediente se le interroga al personaje y el personaje empieza a describir su cosmos. ¿Qué es el cosmos? Yo tengo que saber si saben, no van a decir qué es lo que tienes ella. ¿Qué es cosmos? Universo, ya, no olviden eso. El cosmos, hay un concepto que se utiliza mucho en la historia, en la cosmología, es decir, el universo o cómo ve la realidad de un personaje. Yo podría conceptualizar el cosmos o la cosmología como la representación de la realidad en la mente de cada uno. ¿Ya? La representación de la realidad en la mente de cada uno. Eso puede ser un concepto del cosmos, ¿ya? La representación de la realidad en la mente de cada uno. Entonces, Carlo Ginzburg, ¿qué pretende en esta obra? No pretende decirnos cómo vivía necesariamente un molinero en esta época. Él quiere demostrar que la fuente judicial es utilísima para poder describir una cosmología a partir de un personaje. Entonces, a partir de la descripción, a partir de la interrogación, el interrogatorio que se le hace a Menocchio llega a decir algo. ¿Alguien sabe qué llega a decir y por qué recibe ese nombre? ¿Qué se usa? Que describe el universo a partir del queso. Sí, un queso. Él cree que el universo es como un queso. Después él dice ese nombre, ¿no? Creen que el nombre viene de la nada. El nombre no es un asunto coloquial, no es un asunto que tiene mucha relación con la forma que ve Menocchio del universo. Como un queso, con huecos. Esa es la forma como observa el universo. Y es interesante porque, claro, Ginsburg no lo dice explícitamente, pero esta es una explicación de cierta realidad. No lo dice explícitamente, pero él trata de dar a entender que es la forma como algún sector de la población de algunas regiones de Italia observan el mundo. A partir de ello, la mayor cantidad de obras de microhistoria se comienzan a fomentar en Italia. Otro tema, historia nocturna. Acá hay algo importante. Fíjense en la editorial, Península. Yo les había dicho, no es muy importante conocer editoriales. Si ustedes quieren, Península para mí es una editorial muy buena para temas universales. Por ejemplo, ¿qué cosas ha publicado Península? Aparte de esta obra, ha publicado la biografía de Hitler de Jan Kershaw. 180 lucas, pero es la biografía más monumental. O sea, esta editorial para temas históricos, historia universal, lo máximo. Alianza Editorial. La Alianza Editorial le da más prioridad a lo clásico, más clásico, filosófico. Ahí en la Alianza Editorial, por ejemplo, le publica a Ortega y Gasset, publica las obras de Cervantes, publica las obras de, también he visto de Schopenhauer,
de Hannah Arendt, ¿ya? O sea, publica obras de filósofos, publica algunas obras de Braudel, me parece que Los Mercaderes de la... No, civilización, capitalismo. Sí, una obra, pero no publica la mayor, esa publica Fondo de Cultura. Entonces, por ahí va Alianza, ¿no? Y el siglo XXI, por ejemplo, es la que sacó las obras de Wallace también. Saca autores. El siglo XXI sirve como breviarios, libritos de este tamaño de obras resumidas. O sea, por ahí va bien. Pero en historia, para mí, en historia, en primer lugar, para temas que a mí me gustan, Fondo de Cultura Económica, Crítica y Península, las tres. Crítica, Segunda Guerra Mundial o Historia Universal del siglo XX, crítica, editorial crítica. Fondo de Cultura Económica para clásicos, pero también para cosas contemporáneas. Y Península también tiene un poco de los dos. Tienen que identificar las editoriales, ¿no? Historia nocturna. Esta obra no es tanto de microhistoria. Yo quiero que entiendan algo. Si bien un autor puede basarse o sea, podemos diferir que no todo va a ser de ese tipo, o todo va a ser microhistoria, aquí no necesariamente. ¿Cómo abordaría metodológicamente la historia nocturna? Comencemos por algo, ¿ya? La historia de la noche. Jóvenes, la historia de la noche comienza con algo interesante. Fuentes romanas. Por eso. ¿Ya? Jóvenes. Han tirado. La historia de la noche comienza con fuentes romanas. Un autor que ustedes tienen que conocer para trabajar historia nocturna o este tipo de historia es el historiador francés, que es muy importante para este tema. Se me ha ido el nombre. Historiador, pon en internet, historiador francés, falleció hace poco. Paul Veyne. Paul Veyne. Paul, se escribe Paul Veyne. ¿Ya? ¿Por qué es interesante este autor? Él comienza con estos temas, ¿ah? Porque, en primer lugar, habíamos dicho que pertenece a los anales. Y los anales tienen una característica, es multidisciplinaria. Paul Veyne tiene una ventaja sobre otros historiadores en estos temas. Es arqueólogo e historiador. Por eso es el mayor experto francés en Roma. Y esto le permite estudiar temas como la historia nocturna. ¿Qué fuentes utiliza? Y que justamente también toma Carlo Ginzburg para esto. Crónicas romanas. ¿Ya? Bueno, no lo he dicho en el salón, pero en el salón de cuarto había dicho, ¿no? No, tercero, perdón, había dicho. Para Paul Veyne, lo dice, ¿cuál era el sujeto más peligroso de la Roma nocturna? El Estado. Era muy diferente a la actualidad. Si yo le pregunto a ustedes ahora, ¿quién es el más peligroso? El Colocho, el Beneco, Marca, ¿no? Pero en esa época no, era Nerón. Cruzarte con Nerón significaba que tu séquito un equivalente a guardaespaldas actual, te iba a golpear, te iba a pegar. ¿Ya? Nerón. O sea, era un pata que salía de noche, se iba a los lugares de diversión, no pagaba, se paraba peleando con la gente, les pegaba y les ganaba. O sea, hemos visto un cambio en la concepción del peligro nocturno. Luego describe la vida nocturna en la Edad Media. Y ahí reflexiona algo interesante Ginzburg y Paul Veyne, que ella reflexiona de que la vida nocturna hay un cambio en la vida nocturna a partir del siglo XIX, que es el siglo del nacimiento de la modernidad. ¿A qué se refiere este cambio? ¿Qué cambio puede inferir de la revolución industrial en la vida nocturna? Es un cambio en el comportamiento humano. En el siglo XIX, a inicio del siglo XIX,
la esperanza de vida aumenta de 40 años a unos 60, en todo ese siglo. La gente vive 20 años más por el progreso, 20 años más. ¿Qué significa esos 20 años más? ¿Qué significa esos 20 años más? Tiempo libre para muchas cosas, trabajar, pero también para el ocio. El siglo XIX significa el nacimiento en masa del ocio. ¿Me entienden, no? Cuando tú vivías solamente 40 años, ¿para qué ibas a desprender ese tiempo? Para comer, para alimentarte, para trabajar, para comer. Con 40 años, a ver, pónganse a pensar ustedes, con 40 años, ¿qué te quedaría? Ya tienes algo de 20, ¿no? ¿Qué harías con 40 años? Sabes que te vas a morir en 40 años. ¿Qué harías de ahora en adelante? No saldrías a fiestas, capaz no sales. No irías de deporte, porque sería pérdida de tiempo. No irías a divertirte, porque sabes que te quedas ahora 20 años. Yo creo que cualquiera de ustedes se ponía a trabajar. ¿Y usted? Supongamos que... A mí solo me quedan 10 años. Por eso. ¿Qué haría, profe? No estudiaría maestría porque... No, ya tengo maestría, pero no estudiaría mi segunda maestría. No estudiaría doctorado porque el doctorado demora 3 años. Y no voy a estudiar el doctorado porque la tesis aparte te van a quitar 2 años más. Es decir, 5 años voy a tirar al tacho de mi vida para gozar realmente solo 5 años. O sea, no me serviría. O sea, pónganse a pensar que el tiempo de vida condiciona muchas cosas. Y la prórroga. Por eso les digo, el siglo XIX hace que la gente viva más. Y al vivir más, tiene tiempo libre y nace el ocio. Y al nacer el ocio, ¿qué nace? El turismo, Diversión. la diversión nocturna. La Exacto, diversión exacto. y división Los y nightclubs. diversión nocturna. Los cabarets. Claro. Los Pero cabarets, no apoya el nightclubs. desarrollo más rápido. O sea, cuando tú vives menos, no es como que te impulsa más a lograr más cosas en poco tiempo. Es que hay otra variable que tienes que ver, calidad de vida. En el siglo XIX, incluso antes, siglo XVIII, el 20% de la población mundial muere de tuberculosis. Hoy no pasa eso. En el siglo XVIII, 1 de cada 10 mujeres muere por parto. Hoy no pasa eso. Entonces, vives más rápido, pero mueres también, mueres con... O sea, la gente que llega a vivir rápido, acá llega a su tiempo, pero la buena parte de la población no llega a vivir ni siquiera la mayor cantidad de su vida. Entonces son variables que hay que ver. Entonces, ¿qué nota Ginsburg, qué nota Wayne? Que antes del 19 hay un cambio radical en nuestra forma de vivir. Aparece el ocio y con eso nuevas actividades en la vida humana. Por eso yo les había dicho, ¿por qué el deporte nace en el siglo XIX? Por eso, por el tiempo libre. O sea, ¿cómo vas tú a tener deportes en la época colonial si no hay tiempo para eso? En la Grecia, cuando practicaban los... Eso es muy distinto. ¿Ah? En la Grecia ya buena pregunta. ¿Por qué sirven los Juegos Olímpicos? Para entrenar No tomen los soldados. Juegos Olímpicos solamente como una actividad física. Para entrenar soldados. En parte. Mira, eso no lo hice 20, esto lo hice... no me acuerdo, hay una obra, Vidas Paralelas, Roma, Julio César y Alejandro, me parece que es de Plutarco. Plutarco y hay otro autor más que es, no voy a acordar ahorita, que dice lo siguiente: los Juegos Olímpicos, ¿qué papel tenían en la Grecia antigua? No solamente tenían un papel deportivo, ellos dicen algo explícito. Hay una pregunta que le hicieron a Bailey, ¿ya? Que le dijeron, los macedonios de Alejandro Magno eran helénicos, eran romanos, eran griegos. ¿Por qué? Los macedonios, es decir, Macedonia, Alejandro Magno, eran griegos, pertenecían al mundo griego. Cuando decimos Alejandro Magno es macedonio, ¿por qué decimos que es parte del mundo griego? Porque practicaban Porque participaban en las Olimpiadas. ¿Ya? Quien participa en las Olimpiadas pertenece al mundo griego y Macedonia participa en las Olimpiadas. Eso era lo que los legitimaba como griegos. Entonces, es correcto decir la Grecia helénica que se expandió con Alejandro Magno. Él pertenece a Macedonia, pero es parte del mundo griego. Es helénico. O sea, ahí te sirve las Olimpiadas. Ojo, no es solamente un factor deportivo, es también un factor más allá, identitario. Es como el arte culinario peruano, ¿no? ¿Por qué entonces Roma y Grecia se parecían tanto similarmente?
Pues hay diferentes culturas, Porque deidades. lo quiero. Para comenzar, los dioses. Nosotros somos fruto de Grecia y Roma. O sea, nosotros somos parte del mundo occidental porque compartimos los valores occidentales que inculcó Grecia y Roma. Y una muestra de ello es todo lo que hacemos. El cristianismo tomó algo de Grecia. El buen samaritano. ¿Qué debe ser? ¿Buen samaritano qué es? ¿Qué es el buen samaritano? ¿Qué es el buen samaritano? ¿Puedes saber? Una Parábola. Una parábola. ¿De qué trata? De que alguien encuentra a alguien moribundo y lo auxilia. Sí. Eso no es cristiano necesariamente, eso nació con Grecia. ¿Ya? Los griegos se encontraban para pelear y uno le preguntaba al otro, ¿tú de dónde desciendes? Mi abuelo es Anaximandro. Ah, tu abuelo ayudó a mi abuelo cuando eran jóvenes. ¿Sabe qué? No vamos a pelear por hoy porque hay una correspondencia de mi parte. Ahí nomás. Hay un respeto. Hay un respeto por el auxilio. Y eso hemos heredado nosotros. Nosotros, como parte del mundo occidental, tenemos cierto apego al apoyo al necesitado. Lo hereda de Grecia el cristianismo y el cristianismo nos lo transmite a todos, como parte del mundo occidental. ¿Qué otra cosa hemos heredado de esas épocas? ¿Saben? En el mundo árabe, la homosexualidad es penada, pero la homosexualidad en el mundo occidental no mucho. ¿Quiénes practicaban primero la homosexualidad? Los griegos. Hay una herencia ahí. Como cuando creciendo le dicen no te lecturas. Se cree que ¿cómo se llama? El eunuco se cree que el eunuco de Darío III se acostaba con Alejandro. Porque era una práctica normal la homosexualidad. Sí, ¿no? Era normal. O sea, no lo ven como algo no era normal. Entre los soldados, ¿no? Sí, entre los soldados dice que tenían sus parejas. Les convino a verse la película Alejandro, que cita algunas cosas que los griegos comentaban. No estoy diciendo que comentan. La tolerancia a la homosexualidad comienza con Grecia. Y eso es algo que vemos en el mundo occidental. Nada más, o sea, en el mundo árabe no hay mucha tolerancia con la homosexualidad. Eran mariposones. ¿Ya? Por ahí. Claro. Y fíjense, un caso ejemplar. La Revolución Islámica de Irán. Antes de la Revolución Islámica de Irán, mírense videos de la Persia antes de la Revolución Islámica. Eran mujeres, miraban mujeres y hombres vestidos como nosotros, con minifalda, o con pantalón, con una camiseta. Sí. Entró el Ayatollah Yemini y también eso pueden verlo en la película animada Persepolis. Todos empezaron a vestir nuevamente. Sí. Y ahí vemos, ¿no? En el mundo árabe, con esas cosas no vamos mucho. Parece que usted sabe mucho de ese tema, Estás tratando de decir. La herencia inmaterial. La historia de un exorcista penitente. Fíjense de nuevo el tema en un personaje. ¿Por qué? Porque a la historia le interesan los temas. Y fíjense un autor, Giovanni Levi, otro italiano. De estos, hace 5 años vino Ginsburg a Lima. ¿Ya? ¿Él vino a Lima? No, Ginsburg sí vino a Lima. Yo tengo su libro, el que se usaba nuevo, lo que sí, lo voy a traer a la siguiente clase para que lo vean. Y de acá a 20 años, 1000 lucas. ¿Ya? Pero eso sí, yo pensé que iba a ser un autógrafo, no, para Pedro, y no. ¿Así no? Para Pedro no puedo. Y la firma, nada más. Para mi querido amigo Pedrito. Uno pensaría que se va a cambiar de demonio. ¿Qué tanto se tiene que firmar? Ese día no se acercaron muchos. Qué abusón, Es que el detalle es que es del siglo
17. ¿Quién tiende por el exorcismo? Exhortas a alguien. Exhorta a salir al diablo, Satanás. Aquí hay que tener en cuenta algo, ¿ya? Cosas básicas. ¿A quién se exorciza? Poseído. ¿No? ¿Quiénes pueden exorcizar? Actualmente, Papa, el exorcista del Papa. Paranormales. si acá hubiera un caso, obviamente estoy hablando de un extremo, ¿no? De un caso de una posesión, ¿quién podría exorcizar a Caetana? Como yo estoy yendo todos los días al archivo, le pregunté. El exorcista del Papa. Señor, si aquí hay un caso de exorcismo, de una posesión, ¿quién es la única persona facultada para exorcizar? Yo. La única. No, profe, pero ¿Por es qué? normal que en 2023 ya no haya exorcismo. Tema, expedientes judiciales, pero ¿de dónde? De la iglesia. La iglesia tiene su propio mundo. La iglesia tiene también sus expedientes judiciales. Yo he entrado a los expedientes judiciales de allá, del archivo. Hay causas judiciales, y la mayor parte de causas judiciales están referidas al abuso de los varones sobre las mujeres. Les mostré una carta a ustedes, creo. ¿Sí? Para la de mujer. Ah, sí, Ya sí les he mostrado, ¿eh? Sí. Así les he mostrado. Fueron al final, ¿no? Sí, eso lo he encontrado ya. Hay una carta donde decía para la PU de mi mujer, así decía, así como dice. Ah, En el interior decía que le va a quitar el corazón, le va a hacer pena ancho. La mujer tenía que argumentar con toda esa documentación para poder separarse del padre. No te sacan de Porque si la no le iba a seguir pegando. En Arequipa hay un caso más dramático. Hay un expediente con una trenza. ¿Qué es esa trenza? Se la ha arrancado. ¿No? La ha arrastrado de la trenza y va, mandó. Allá, por eso digo, no, pónganse a pensar a veces pensamos, no, todo tiempo pasado fue mejor, todo tiempo pasado fue mejor. En el siglo XVIII te podían pegar, te podían patear y seguías casado conmigo, no pasa nada. Tenías que comentarlo. ¿Ya? Entonces, no obstante, hay otra parte que es expedientes penales y otro que ya de los casos de posesiones, que no hay mucho acá. Hay un caso nomás que ha sido rescatado por Cabañano y que le hemos vuelto a encontrar. En el libro de defunciones de la parroquia de Tacna, de 1730, hay un caso de la quema de 5 indios, 5 indígenas. ¿Por qué? Por brujería. Ojo, también aquí hay que ver el concepto de brujería. No crean que brujería es aquel que ha hecho. ¿Qué se le llama al grupo? Alguien que sigue creyendo en la Pachamama, en sus dioses ancestrales, ¿no? Se los quemaron en la Plaza de Armas. Bueno, en la Plaza de Tacna, fueron quemados. Ahí es. Sí, 1734 me parece. Fueron quemados por brujería. Estoy buscando el expediente judicial porque solo tenemos el acta de defunción, ahí menciona, ¿no? Quemados por brujería. Eso debió generar un expediente. ¿Ya? Entonces, eso no me cuesta en Arequipa, yo voy a ir a buscar a Arequipa. Con ese casito nomás uno puede hacer un temita como ese. Pero profesor, yo tengo un caso de un familiar Reyes para curar a partir de la fuente. O sea, hay cosas como las paperas, por ejemplo, que explica Marcelo, que se curan por sí solas. Paperas. Las paperas se curan por sí solas. Tú estás con paperas, yo me acerco y te toco, se te va a pasar en cualquier momento. Tú vas a decir, me ha curado. Y tú vas a difundir ese rumor. Profe, si le meto una cachetada y se cura. No, las paperas se curan, sí, a todos les dan las paperas. No. ¿No? sí, Pero todos saben que las paperas se curan. En 2023 ya nadie le da papera. nunca me dio, creo. En 2023 ya nadie Parece le da la- papera. Parece así. A varicela les conviene que les dé de niños, A mí se no. de viejos y se les rompen los granitos, se les va a quedar marcada la cara. Bueno, fue profe. Sí, sí. ¿Ya? Pero las paperas Pero se sintió que